a todas, todos, todes. Bueno, para aprovechar el tiempo, quería empezar con esa imagen que ustedes están viendo ahí, supongo que la están viendo. Ese es un cuadro del último informe de la Organización Internacional del Trabajo, que muestra la cantidad de gente que está en sus casas. Fíjense que donde dice 100, esa es toda la humanidad. Esa es toda la humanidad. No sé si pueden ver lo que significa esto, es decir, el 80% de la humanidad está en sus casas. El 80% de la humanidad está exactamente igual que nosotros. Para mí es el número principal a tener en cuenta de lo que está pasando, porque esto, por supuesto, que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Nunca ha pasado nada igual a esto. Esperen que voy a ver un poco una ayuda a memoria que yo había hecho. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es, nunca pasó, no se sabe, no hay nada que sirva para entender lo que está pasando. Se quemaron todos los libros de economía, se quemaron todos los libros de sociología, se quemaron todos los libros de política. Todos los que están hablando y dando recomendaciones no tienen la más mínima idea. Hagan de cuenta que acá lo que pasó es que llegó un plato volador. Bueno, no sabemos cómo son las vidas de otros planetas, nunca había pasado, no sabemos si tenemos que saludarlos, tirarles tiros, salir corriendo, no se sabe. Esta es la realidad. No se sabe porque no hay ninguna experiencia, ni por aproximación, sobre lo que significa esto. Económicamente, para que tengan una idea, ahora está lleno de economistas que quieren dar opiniones. Económicamente nunca pasó que la gente quiera consumir pero no puede porque están todas en sus casas. Y que las empresas quieran producir pero no pueden porque la gente está en sus casas y no puede ir a producir. Y la gente está en sus casas y por lo tanto tampoco puede salir a comprar. Y además, nadie puede mandar suministros porque todas las personas que producen suministros están en sus casas y por lo tanto nadie puede producir suministros. Es decir, no es que acá hay un problema vieron que en economía está la oferta y la demanda y siempre se dice que hay crisis de oferta y crisis de demanda. Entonces, cuando hay crisis de oferta, lo que se trata es darle plata a la gente que hace la oferta para que oferte, para que produzca. Y cuando hay crisis de demanda, se le da plata a la gente que demanda para que vaya y compre. Bueno, acá, aunque le des plata a la gente que demanda, es decir, que consume, no la podría gastar porque está toda la gente en su casa. A mí me pueden dar el doble de plata de mi sueldo, igual no me serviría para absolutamente nada, porque yo estoy en mi casa y no lo puedo gastar. Lo puedo gastar solamente en cuestiones absolutamente elementales, como es comida, luz, gas, absolutamente elemental, pero no puedo salir a comprarme un pantalón, ni puedo salir a ver un partido de fútbol, ni puedo salir a escuchar a mi banda de rock preferida. No existe eso, no hay posibilidad de consumir ni aunque me den plata, ni aunque la maquinita sirve solamente para comer, pero no sirve para nada más que para comer porque ninguna otra persona puede consumir otra cosa que no sea lo elemental. Lo mismo pasa con las empresas. Vos le podés dar toda la plata que quieras a las empresas. Las empresas igual con esa plata no pueden hacer ninguna otra cosa que pagarle el salario a los trabajadores, aunque no produzcan nada, porque igual no van a poder producir nada, porque no hay nadie para que pueda producir, ni hay nadie para que pueda consumir. Es decir, esto no se sabe, nunca pasó. No hay un solo libro que cuente una situación como esta y por lo tanto todo el mundo acá está inventando sobre la marcha y cuando se inventa sobre la marcha, sobre cosas gigantescas, se cometen equivocaciones. No hay otra manera. No hay otra manera. Y bueno, las equivocaciones se han pagado carísimas en Italia, en España, en Estados Unidos. Se ha pagado caro y se va a seguir pagando caro. Pero tampoco hay manera de saberlo. Así que esta es la primera cosa, muy importante tener en cuenta esto, es muy importante. Lo segundo, se comparó, se ha comparado y se sigue comparando, y lo habrán oído 1.000.000 de veces, esta crisis se compara con otras crisis gigantescas que ha tenido la humanidad, como las 2 guerras mundiales,
o la crisis del 1929, o la crisis del 2008. Bien, sí, se parece en magnitud. Es decir, sí, es una crisis absolutamente gigantesca, de las grandes, 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 grandes. Y en todas esas crisis, en las guerras mundiales, en la crisis del 30 y en la crisis del 2008, hubo cambios de magnitud en el mundo. Por lo tanto, es seguro, se descuenta, todo el mundo lo sabe, que después de esta pandemia, y ni siquiera después, es decir, ya se están produciendo cambios de enorme magnitud mundial que van a cambiar el mundo. En esto hay un consenso, yo te diría, casi total. Hay algunas personas que están como desesperadas, como diciendo, no, pero esto no es el fin del capitalismo, por favor no vayan a creer que es el fin del capitalismo. He escuchado mucho eso, estoy escuchando mucho eso, una especie de desesperación de gente pidiendo por favor que no termine el capitalismo. Bueno, son manifestaciones de desesperación y son manifestaciones de miedo de que el cambio vaya a ser de tal magnitud que uno no sepa a dónde vamos y entonces lo que tenemos es el capitalismo. Por favor, no me saquen el capitalismo. Es totalmente, ¿cómo te diría yo? Es un grito irracional. Primero porque el capitalismo no significa nada. El capitalismo es los mercados, comprar, vender, juntar plata para hacer una casa. No está ni a la vista que los mercados desaparezcan, o tampoco, digamos, los mercados son una cosa buena, existen desde hace 10.000 años, 20.000 años. Es un grito desesperado eso. Lo que está claro es que detrás de ese grito hay mucha gente que tiene miedo de que las reglas, el cambio de las reglas de juego que van a venir, esté en contra de sus intereses o esté en contra de lo que ellos o ellas piensan que es lo mejor. Por ejemplo, ¿qué está pasando en este momento? Los mercados no existen más. No hay más mercados. Los únicos mercados que existen son mercados muy regulados y muy protegidos. Ustedes lo ven, todos tenemos que hacer cola en la puerta del supermercado, mantener distancia. Si entras a un supermercado sin un barbijo, a partir de mañana en Buenos Aires te cobran 50.000 pesos de multa, o no sé cuántos miles de pesos de multa. Es decir, los poquitos mercados que quedan en pie son solamente de abastecimiento vital y nada más. No hay otros mercados. No hay mercados de ropa, no hay mercados de audio, no hay mercados de nada, salvo algunos mercados electrónicos que quedan en pie, también relativamente regulados porque no tienen suministros. Es decir, el mercado se ha reducido a su mínima expresión. Lo que hoy queda en todo el mundo en forma abrumadora es el Estado. El Estado, estamos en una realidad en donde el Estado es omnipresente. Nunca, ni en la Unión Soviética, ni en la China comunista, en ningún momento pasó que el Estado tenga esta magnitud que ocupe prácticamente todo, hasta nuestras propias vidas, diciéndonos que tenemos que estar en nuestras casas. Entonces, esto sí que es un cambio notable. A mucha gente le da muchísimo miedo, y a mucha gente le gustaría que no fuera el Estado el que esté, y que fuera las compañías multinacionales o alguna otra persona. Bueno, pero la realidad es que hoy el Estado resultó ser la única herramienta que tiene la humanidad para poder defenderse del virus, y por lo tanto este sí que es un cambio absolutamente enorme y no hay manera de saber qué va a pasar después de que el virus, después de que se invente la vacuna, que también la tiene que descubrir el Estado y también la tiene que dar el Estado. Simplemente piensen en este número. Nosotros tenemos que comprar, cuando la vacuna se haga, que va a ser aproximadamente en 1 año y medio, nosotros tenemos que... nosotros tenemos que comprar 45 millones de vacunas, que nos las van a cobrar a precio de oro. Así que cada dólar que guardemos va a ser absolutamente indispensable si alguna vez queremos realmente volver a la normalidad, porque hasta que no estemos todos vacunados y todas vacunadas, la pandemia no termina.
La pandemia recién va a terminar realmente cuando todo el mundo esté vacunado. Y eso va a salir 45 millones de vacunas. Fíjense de qué estamos hablando y los costos de lo que estamos hablando y de los desafíos que todavía quedan por delante. Y eso pensando en que el año que viene o el otro no viene otra pandemia. No se va a poder hacer ningún plan de ahora en adelante sin prever las medidas que hay que tomar si viene otra pandemia de otro virus desconocido para el que no tenemos vacunas. Estos son los desafíos reales que están habiendo ya en este momento. Entonces, sí va a venir un cambio enorme. Sí va a venir un cambio enorme. Ayer veía un programa muy conservador en donde, claro, hasta los programas hoy se están cayendo en las propagandas y en la publicidad. Entonces, este programa conservador le pedía, por favor, a las empresas que compran publicidad en el programa, que por favor sigan poniendo publicidad en el programa, porque ya se está debatiendo cuál va a ser el nuevo orden internacional, y son en la televisión y en los medios de comunicación es donde se está ejerciendo presión en función de los nuevos pensamientos y las nuevas lógicas que tienen que surgir a partir de la pandemia. Así que, efectivamente, va a haber un cambio enorme. Lo que no se puede saber es cuál va a ser ese cambio ni de qué manera va a ser ese cambio. Algunas cosas que para mí son muy importantes a tener en cuenta para empezar a entender de qué se trata, ¿qué es esto que está pasando? Lo primero que es muy impresionante es, acá la humanidad entera, toda esa gente que hoy está en la casa, la humanidad entera decidió salvar a los viejos y a las viejas. Esto, en realidad, si uno lo piensa, es lo que hace cada uno en su familia. Cada uno en su familia, uno tiene una lógica económica en la familia, que uno sabe que cuando los seres queridos de la familia de uno, los hijos, los padres, las madres, se enferman gravemente, uno está dispuesto a vender absolutamente todo con tal de que no se mueran. La casa, el auto, los ahorros, todo lo que haya, uno está dispuesto a venderlo para que no se muera el hijo, la hija, el padre o la madre. Esto lo hacemos todos. Lo que no lo hace, quien no hace eso nunca, es la economía, digamos, tradicional, la que manejan los ministros de Economía. En general, hay un cálculo económico que dicen, bueno, hay un número de muertes que podrían evitarse, las del dengue, las de la gente que no tiene plata para atenderse bien, y que, bueno, es un costo que la economía está dispuesta a pagar, porque si tuviéramos que atender a todas las personas en forma gratuita, la economía no podría seguir, la economía por lo menos tradicional, no podría seguir funcionando. Bueno, esto es lo que dejó de pasar en esta crisis. En esta crisis la humanidad completa decidió parar, cerrar todo, dejar de hacer todo para que no se mueran los viejos y algunas otras personas en situación de vulnerabilidad. Eso es increíble. Eso es increíble. Eso, yo le llamo a eso economía de cuidado. No es un invento, no es una palabra que yo inventé. La economía de cuidado hace rato que se viene estudiando las economías de cuidado, que son economías radicalmente diferentes a las economías productivistas, pero que se parece mucho a lo que uno hace en la casa de uno. Uno en la casa de uno no tiene como objetivo ganar y ganar y ganar y ganar. Tiene como objetivo que sus seres queridos estén bien. Bueno, algo de eso parece ser que está pasando. Las pocas personas en el mundo que dijeron que no había que hacer eso y que había que hacer un cálculo económico y no matar y no parar la economía dejando que murieran algunos viejos, como Trump o como Bolsonaro o como el propio Johnson en Inglaterra, la realidad los pasó por arriba. Es increíble. El caso de Johnson, el primer ministro de Inglaterra, fue así. Johnson dijo que la economía no podía parar de ningún modo y que, bueno, el virus iba a llegar, la gente se iba a contagiar y la gente iba a generar, la mayoría de la gente iba a generar defensas y después el virus se iba a ir. Bien, ¿qué pasó en Inglaterra? Llegó un científico, se llama Bert Ferguson, uno de los más importantes infectólogos del mundo,
fue al Parlamento, Ferguson personalmente fue al Parlamento, se entrevistó con el primer ministro Johnson y los parlamentarios, le mostró los números que tenían los investigadores de la principal centro de investigación inglés que se llama el Imperial College, y ahí, en ese mismo instante, ese día, Johnson cambió de opinión y dijo, por favor, cierren todo. Fue esto que lo estoy contando acá, que parece un chiste, están todos los diarios ingleses. Cuentan el cambio en minutos de Ferguson. Ferguson se puso pálido cuando vio que, Johnson se puso pálido cuando vio los números de Ferguson, que con la política de Johnson iban a morir 500.000 ingleses. 500.000 ingleses. Se puso pálido y ahí mismo, en ese minuto, Ferguson cerró Inglaterra. Así todo, no pudo evitar que él y su novia se contagiaran, que el príncipe heredero esté contagiado, están todos contagiados. Algo parecido pasó con Trump. Trump anunció varias veces que la pandemia ya había terminado en Estados Unidos y que era una gripecita y que Estados Unidos no podía parar. Hoy ustedes ven lo que es Nueva York, la ciudad con el mayor ingreso, la ciudad que tiene la mayor cantidad de recursos sanitarios del mundo, no puede atender a la gente, se le mueren en los pasillos la gente y tiene que enterrar a la gente en fosas comunes. La cantidad de muertos que Estados Unidos entierra en fosas comunes por año, hoy se entierran por día. Es una cosa absolutamente impresionante. Es decir, la sociedad no está dispuesta a eso. Lo que se ha visto es hoy, la sociedad no está dispuesta a eso y eso ha generado un shock económico en el que los economistas están choqueados porque los economistas están acostumbrados a decir, bueno, no alcanza, macho, no alcanza, pero necesito un respirador para mi mamá y no, es muy caro, no alcanza. Bueno, acá esto cambió. Y ni que hablar lo de Bolsonaro que creo que es lo más increíble del mundo. Bolsonaro es el presidente y el ministro de Salud obedece órdenes de Bolsonaro. Hoy está pasando en Brasil exactamente al revés. El ministro de Salud decidió cerrar todo, Bolsonaro lo quiso despedir, lo quiso echar, le quiso pedir la renuncia, los militares lo obligaron a Bolsonaro a recontratar al ministro de Salud, y entonces Bolsonaro, que es el presidente, desobedece al ministro de Salud y sale a la calle y hace lo que el ministro de Salud dice que no hay que hacer, que es ir a los negocios, comprar cosas, tocar a otra gente. Bueno, él desobedece a la persona que es su empleado. Es una cosa increíble, porque no lo puede echar. Entonces, la realidad los pasó por arriba. Acá ni siquiera hoy se debate si hay que cerrar o no hay que cerrar. Los que dicen que no hay que cerrar, directamente la realidad los cierra. Fueron cerrados por la realidad. Así que acá hay un cambio notable de lógicas, de sentimientos, de cosas que no pueden ni siquiera ser evitadas por una decisión de la persona más poderosa del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, una cosa que creo que ustedes ya han visto, porque se ha difundido bastante, es, la cuestión no son los contagios. La cuestión son los recursos para tratar los contagios. ¿Qué quiere decir esto? Este es un virus muy contagioso. Probablemente el más contagioso que hemos conocido, o por lo menos con esta... hay virus más contagiosos, el ébola es más contagioso, pero digo, con esta capacidad para difundirse por el mundo, es más contagioso que la gripe. La gripe debe ser el virus más contagioso que hay de los que nos manejamos habitualmente. Bueno, este es como 4 veces más contagioso. Entonces, muy contagioso. Por eso, esta cosa bastante impresionante de que una persona entra y contagia a todos. Acá los grandes contagios fueron en fiestas, una fiesta de 50 personas, bueno, terminó contagiando a Alemania. Ya ahora empezaron a aparecer los nuevos estudios sobre cuáles fueron los grandes focos de contagio. Y fueron así, las fiestas, una persona que vino, bueno, en el Chaco, está la compañía del Chaco acá, ¿no? En el Chaco, una persona llegó y contagió a todos. El Chaco tiene como un pico diferente del resto del país, que no se corresponde con su población, porque una persona que no dijo nada contagió a la provincia. Es una cosa increíble, es muy contagioso.
y es bastante mortal. No es terriblemente mortal, pero es bastante mortal. Mucho más mortal que la gripe común. La gripe mata mucha gente todos los años. Bueno, este es 4 o 5 veces más mortal. Es decir, que ya naturalmente el virus es complicado. Primero, porque contagia a mucha gente y la enferma. Y segundo, porque mata más de lo que mata la gripe. Mata más. La gripe todos los años mata en la Argentina unos 10.000 personas, más o menos. Bueno, este mata 40.000, digamos, naturalmente. Pero el problema no es ese. El problema es que como es tan contagioso y tan rápido, te paraliza los sistemas de salud. Entonces, lo que tendría que haber sido 10.000 muertes, terminan siendo 100.000 muertes, que ya ahora son matados no por el virus, sino por el agotamiento de los recursos de salud. Entonces, acá lo que está en juego es eso. Lo que se cuida son los recursos de salud. Ahora, los recursos de salud son diferentes para todos los países, porque Europa y Estados Unidos tienen muchísimos recursos de salud, menos de lo que tenía antes, porque ahí la privatización, la reducción del gasto público y todo eso redujo mucho los recursos de salud. Inglaterra hoy tiene la mitad de respiradores de lo que tenía 10 años atrás, y esto está pasando en todas partes. Estados Unidos privatizó los servicios de salud y hoy no tiene servicios suficientes. Así todo, los servicios de Europa y los servicios norteamericanos, que son menos de lo que había una década atrás, son 10 veces o 100 veces, en algunos casos, los recursos que tenemos nosotros. Entonces, imagínense que si Italia, o España, o Inglaterra, o Estados Unidos no están pudiendo dar abasto para salvar a la gente con los recursos que tienen, nosotros, o África, o Ecuador, o la India, tienen 100 veces menos. Así que si a ellos se les mueren 40.000, a nosotros se nos mueren 400.000. En cuanto los recursos se agoten, esto es una masacre. Termina siendo una masacre. Así que cuanto más pobre sos, más cuarentena tenés que hacer. Esto es lo que están diciendo los infectólogos. La cuarentena ya es complicada para los países ricos. Bien, para los países pobres es más necesaria que para los países ricos, porque los muertos en los países pobres causados por la falta de recursos son muchos más que los muertos en Italia o en Estados Unidos. Así que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso la humanidad entera paró. No sé si vieron lo que está pasando en la India. La India, cuando se dio cuenta que la cantidad de muertos le subió a 10, creo que a 10 o a 20, decretó el cierre completo de la India. Son 1.200 millones de personas. La India hoy tiene 1.200 millones de personas metidas en sus casas, 1.200 millones de personas de las cuales la mitad no tiene casas, porque viven en las calles. Y el 98% de la población de India es trabajadores informales. Bueno, entonces el mundo está viendo a ver qué está pasando en la India, porque ya les digo, no hay antecedentes, no se sabe. ¿Sobrevivirán? ¿No sobrevivirán? ¿Cómo sobrevive la gente cuando pasan estas cosas? Nadie lo sabe. Hay algunas experiencias de terremotos, hay algunas experiencias de tsunamis, pero nadie sabe qué pasa cuando pasa un tsunami global o un terremoto global. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar realmente cuando esto empiece a terminar? Va a haber un cambio en el tablero mundial. Eso ya se sabe, lo dicen las principales revistas de todos los países del mundo, las norteamericanas, las inglesas, las chinas, las rusas. Yo me tomé el trabajo de ir a ver todas estas que están diciendo. Ya se sabe que hay un cambio en el tablero, algunos incluso hablan de que es altamente probable de que se establezca un nuevo orden monetario y que el dólar deje de ser la moneda de cambio mundial y empiece a haber otro tipo de orden monetario mundial. Piensen que el dólar fue la moneda de cambio mundial que se puso después de la Segunda Guerra Mundial y que es el gran poder de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gran poder, que es cada vez que necesita comprar algo, le da vuelta a la maquinita y compra con esos dólares impresos en la maquinita lo que quiere en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, un cambio en el patrón dólar, que así se llama, a nivel mundial, es un cambio gigantesco.
Piensen también que la última vez que alguien quiso hacer esto fue 2 personas quisieron hacer esto en los últimos años. Allá por el año 2000, 2000 y pico, fue Saddam Hussein. A los 2 años, Saddam Hussein lo habían colgado de la plaza central de Bagdad. Y el otro que lo quiso hacer fue Muammar Gaddafi en Libia, que decidió no vender más su petróleo, el petróleo que vendía Libia con dólares, y a los 15 días hubo una revolución en Libia y a Muammar Gaddafi también lo ahorcaron. Es decir, estamos hablando de cambios políticos de enorme magnitud que han costado guerras enormes. Bueno, se habla fuertemente de un cambio de la moneda internacional. Puede ser. Esto no quiere decir que el dólar vaya a desaparecer, pero sí que vaya a compartir el esquema monetario internacional. El otro tema económico que se viene, ya se vino, ya está presente, es, y bueno, ¿y esto cómo se paga? Cuando uno dice eso, lo que está diciendo es impuestos. No hay otra manera de pagar. Los gastos del Estado solamente se pagan con impuestos. Por lo tanto, hay que hablar de impuestos. Y acá, digamos, hay 2 posiciones. Una posición ridícula, que es, no, para pagar los gastos del Estado hay que bajar los impuestos. Eso es ridículo. Eso es como decir, para pagar mis deudas yo tengo que ganar lo menos posible. Cuanto menos uno gana, menos puede pagar, no más puede pagar. No hay otra manera de pagar esto que subiendo impuestos. No hay otra manera. Esto sale una fortuna, probablemente lleve 10 años, 20 años pagar esto, y que no venga una nueva pandemia, ¿no? Sale una fortuna y no hay otra manera de pagar esto, la salud, que no sea con impuestos. Entonces, la cuestión es, ¿quién paga los impuestos? Esa es la cuestión. Una parte, seguramente, va a salir de los salarios. Esto es así, ya se ve, ya se vio. Hay una parte de los salarios que se pueden bajar, que es la parte que no se usa. Por ejemplo, yo hoy le contaba a Fabián, yo estoy gastando, no gastando menos, no estoy gastando nada en transporte. Hace un mes que no tomo un colectivo, hace un mes que no tomo un taxi, hace un mes que no tomo ningún transporte, ni un subte, ni un avión, nada. Hace un mes que no tomo nada. Por lo tanto, toda esa plata que yo antes gastaba en transportes, ahora la tengo en el cajón de mi casa. No me sirve para nada. Es una plata que no puedo usar. Esa plata yo se la puedo dar. De hecho, se la doy a gente amiga, gente conocida, gente del instituto que yo tengo, que necesita esa plata para comer y para elementos esenciales. Yo no la uso esa plata. Es justo como trabajador, es justo que plata que yo no uso la pueda tener disposición otro trabajador o otra trabajadora que los recursos, los ingresos se le han reducido al punto tal que no pueden cubrir los gastos básicos de supervivencia. Esa parte creo que como movimiento obrero tenemos que discutirlo. Es decir, acá no se puede que todo el mundo siga teniendo lo mismo por la simple razón de que lo que había de la torta que nosotros teníamos, la pizza que teníamos para repartirnos, hoy se redujo a la mitad. Y por lo tanto, si todos mantenemos lo mismo que teníamos, sobra la mitad. Hay una mitad que se va a quedar sin nada. Esa es una cosa que tenemos que ver como movimiento obrero. Es decir, el movimiento obrero acá tiene que ser socialmente solidario entre nosotros y con las personas que están peores que los que tienen empleo. El segundo aspecto que se va a debatir, y creo que antes que no antes porque los ricos son inteligentes y siempre disponen lo que tienen que hablar al final, es, bueno, ¿quiénes tienen? ¿A quiénes les sobra en la sociedad? Está claro a quiénes les sobra. La sociedad en los últimos 30, 40 años ha generado ha hecho crecer la riqueza de los más ricos 4, 5 y 6 veces. Hay un libro muy lindo de Piketty, a ver si se los muestro. A ver, este libro, creo que está al revés, la letra lo ven ahí, pero dice El capital en el siglo XXI. Thomas
Piketty, es un francés. Este libro está considerado uno de los mejores libros de economía escritos en la historia, ya fue escrito hace como 20 años. Piketty muestra en ese libro con cifras oficiales de más de 2 siglos cómo nunca la distribución de la riqueza había sido tan desigual como está pasando hoy. Es decir, hoy hay un grupo muy chiquitito, menos del 1% de las personas del mundo se han quedado con la mayor parte de lo que se ha acumulado produciendo en las últimas décadas. Bueno, ahí están los recursos, no están en otro lugar. Esos son los recursos reales que tiene la humanidad. La mayoría de esos recursos están en paraísos fiscales. Ustedes han escuchado hablar de esa palabra. Es decir, hoy hasta es muy gracioso. Se acepta eso con naturalidad. Se acepta. Se han creado países especiales, islas especiales, para que los ricos lleven ahí sus dineros para no pagar impuestos. Por lo tanto, le han sacado, los que tienen los recursos, le han sacado a todos los estados del mundo, la Argentina incluida, le han sacado los recursos. Hoy nos tenemos que cobrar impuestos entre nosotros porque los que tienen recursos no ponen un solo peso porque están todos en Panamá, en las Islas Caimán y en todos esos lugares donde no se pagan impuestos. Bueno, esta realidad mundial en donde piensen que España va a tener un 20% de déficit fiscal. 20%. A la Argentina le decían que tenía un déficit fiscal muy grande y el déficit fiscal de la Argentina era 5%. España va a tener 20% de déficit fiscal. Alemania va a tener 15% de déficit fiscal, 5 veces más déficit que la Argentina. Estados Unidos, con lo que emitió el otro día, tiene 50% de déficit fiscal. Piensen los números que estoy diciendo. Los números. El Fondo Monetario acá venía para ver si la Argentina lograba bajar un 1% del déficit fiscal. Y acá estamos hablando de 10, de 15, de 20, de 50. Bueno, los recursos son esos. No hay otros recursos. No hay más. No hay más recursos. Así que el tema de los impuestos a los ricos ya está en todos lados. Ya se está discutiendo en todos lados. Ahora, antes de terminar, les quiero leer un artículo del Financial Times que se titula así. Se los digo ahora y quizás si lo encuentro se los leo ahora. El Financial Times es la revista más de derecha del mundo. Es la revista del sistema financiero mundial. Por lo tanto, está a la derecha de la derecha. Es muy seria, tiene muchísimos años, tiene excelente información, pero digo, es muy conservadora. No crean que yo acá voy a estar leyendo la idea de un socialdemócrata, de una persona popular. No, estos son economistas duros de derecha. Dice así, el artículo se titula, el artículo además no está escrito por una persona como opinión personal, es la editorial de la revista. Está escrito, se escribió el 4 de abril, creo, así que hace 10 días que se escribió, y se titula El virus dejó al desnudo la fragilidad del contrato social. Así se titula. Y dice lo siguiente: será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante en las últimas 4 décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de como gastos y buscar formas de hacer que los mercados de trabajo sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda. Los privilegios de los ricos estarán en cuestión. Políticas que hasta hace poco eran consideradas excéntricas, como el ingreso básico y los impuestos a la riqueza, tendrán que estar en la mezcla. Es muy difícil transmitir lo que significa. Esto, si lo digo yo, me dicen que soy comunista extremista. Que haya llegado a esta posición tan de izquierda, uno de los centros de pensamiento más de derecha del mundo, demuestra lo que está pasando, a dónde ha corrido el pensamiento hoy, el pensamiento económico y lo que se viene. Ya el Fondo Monetario, no sé si ustedes vieron, ya el Fondo Monetario Internacional recomendó
gastar más. El Fondo Monetario viene recortando los gastos del Estado en salud desde hace más de 20 años. Y en el medio de la pandemia te dicen gasten, 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 cuando vos decidiste no recaudar nada. Porque además es muy gracioso decir, vos decidiste no tener plata y ahora te dice, ahora gasta, pero si yo no recaudé, me dijiste que no recaude. Fíjense la desesperación de lo que está pasando. Bueno, para ir cerrando, quiero hablar un poco de los sindicatos. Los sindicatos han reaccionado con grandes diferencias entre los sindicatos. Algunos están muy preocupados en cosas relativamente chiquitas, no pueden ver lo que está pasando a nivel mundial y se quedan en los reflejos tradicionales que tenemos nosotros lógicos, de cuidar la salud de nuestros compañeros y compañeras, de preservar los ingresos, es fundamental. Pero no estamos viendo lo que está pasando. Es decir, es como si nosotros, en medio de un terremoto, vamos a hacer una manifestación a la puerta de nuestro empleador. Está bien en el sentido de que necesitamos que nuestros compañeros coman. Ahora, no nos estamos dando cuenta quizás de que desapareció la ciudad. Entonces, muchos todavía no se dieron cuenta de lo que pasó. Algunos sí se dieron cuenta de lo que pasó y les quiero transmitir un poco lo que viene pasando con la OIT y con la Confederación Sindical Internacional. La OIT está dirigida por un ex sindicalista, que sigue siendo sindicalista de corazón, que es Guy Ryder, que fue un gran sindicalista, y está teniendo una posición excelente, la OIT, excelente, preparando este trabajo que yo les mostré, el cuadrito, viene de la OIT, preparando lo que se viene, que es una especie de super G20 de la pandemia, en donde todos los sectores interesados van a aportar, todos los sectores con poder, interesados con poder a nivel mundial, van a tratar de configurar un nuevo orden mundial, cada uno cuidando sus intereses. Guy Ryder está pensando que el movimiento obrero internacional tiene que ser uno de esos grandes actores, como lo fue varias veces, como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue después de la Primera, como lo fue después de la crisis del 30. Es decir, está pensando en eso y está muy interesante lo que viene haciendo Guy Ryder. La Confederación Sindical Internacional, que fue obra de Guy Ryder, fue su primer secretario general, sacó un documento que me parece excelente, porque pone muy claramente cuál debiera ser la posición del movimiento obrero en este momento. Y básicamente lo que dice así, textual, la gente primero, 2 puntos, vidas, empleos, ingresos. Ese tiene que ser, para mí, el gran motor, la gran visión del movimiento obrero nacional e internacional. Primero, la regla es la gente primero. La gente primero. Segundo, la gente primero significa, se protegen las vidas, no se ahorra en eso. Se protegen los empleos. Acá el objetivo es que no desaparezcan los empleos. No tanto que nos mantengan el 100% del salario. El salario que nos tienen que mantener es el necesario para que nosotros sigamos manteniendo nuestras infraestructuras, nuestras casas, nuestras comidas, nuestros hijos. No la totalidad. La totalidad es lo que yo les decía. No necesitamos la plata para el transporte. No estamos saliendo a tomar transporte. Lo que necesitamos es la plata para pagar la luz, la plata para comprar la comida. Ingresos, ese tríptico, video, empleos, ingresos. Me encantó lo que dijo la CSI. Y lo segundo, algunos documentos sindicales que estuve viendo, está la idea de tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de que si acá el 80% del mundo paró y no se produce el 80% de la riqueza, no hay manera de distribuir lo que no hay. Queda el 20% y la riqueza acumulada por los ricos. Eso es lo que queda. No pensemos que está lo que ya no está. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Y bueno, es básicamente eso. América Latina, nosotros como Argentina, América Latina tiene un muy serio problema, que es en el mundo
el único país en el mundo latinoamericano que tiene voz global es Brasil, porque Brasil es enorme. Entonces, nosotros como latinoamericanos, si no está Brasil, no tenemos peso internacional. Nos pasa a nosotros, nos pasa a Chile, le pasa a México también. Le pasa a los latinoamericanos. Lo que ha pasado en Brasil, del golpe en Brasil, el desplazamiento de Dilma y la subida al poder de este tarado mental, que es un verdadero tarado mental, me parece, hay gente que está diciendo que hay un problema ahí de psicopatía y de... es un político que nunca en su vida, no es que una persona como Lula o como Dilma o como Piñera, incluso en Brasil. Piñera era un empresario de muchísimo éxito. Es el que hizo Alan Chile. Lula ese fue el máximo sindicalista de Brasil durante 40 años. Bolsonaro era una persona completamente desconocida, una persona completamente mediocre, que pasó mediocremente su vida y que de repente se encontró con el poder del país. Bueno, una persona que nunca se destacó en nada en su vida, ahora tiene que conducir al país más grande de América Latina en medio de una tormenta imprevisible. Y así la está conduciendo. Es un desastre. Eso nos daña mucho, porque si Brasil no toma la voz cantante en América Latina, no hay otra voz. No hay. No hay. Ni la Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Venezuela, ni Cuba, ni México tienen la potencia real para poderse hacerse ir a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros estamos solitos. Y eso es un problema para América Latina. Nuestra única voz global que hay hoy es el trabajo, es el movimiento obrero internacional. La internacional, el otro día participamos con Fabián y con Marcelo, y creo que estaba Hilda también, en una conferencia internacional de la Internacional de Educación. Excelente, excelente, conectando a todos los secretarios generales de todos los sindicatos de la educación del mundo. Excelente. Eso es lo que hay que hacer hoy. Nosotros hoy tenemos que ubicarnos en estar sentados en la mesa que establezca las nuevas reglas de juego del nuevo orden internacional, que nadie sabe cuáles van a ser, pero que de tal manera que el trabajo esté presente ahí, que nosotros pongamos los valores del trabajo ahí. En Argentina es muy interesante lo que pasó, porque los dos partidos más importantes, o mejor dicho, los tres partidos más importantes, el PRO, los radicales y el peronismo, hicieron un acuerdo patriótico. Es increíble, increíble en un país que estaba muy fracturado, con el tema de la grieta, muy fracturado y muy peleado. Hubo un acuerdo patriótico con muchísimo consenso de la población. Bueno, esto es un gran aprendizaje, no solo porque entonces te da un gran poder político para poder salvar vidas, porque acá las vidas se salvan con política, con la decisión de cuarentena. La decisión de cuarentena es una decisión política. Las vidas se salvan así. Cuanto menos poder tenés, menos vidas salvás. Bueno, el hecho de que acá Larreta, Kicillof, Alberto Fernández, Jorge Macri se hayan sentado juntos para hacer un bloque monolítico, porque además es muy impresionante ver cómo se apoyan uno al otro para no dejar brechas, es altamente positivo, como mínimo para combatir la pandemia, que ya les digo, va a ser larga, Piensen un año y medio, y piensen que cuando termine la pandemia viene la previsión de la nueva pandemia, y que no se nos venga una nueva pandemia, porque los virus, ya sabe el virus, que se puede, ya saben los virus que se pueden extender rápidamente, por lo tanto van a venir uno tras otro, como pasa en los caldos de cultivo. Vos tenés hoy la humanidad es un caldo de cultivo para virus altamente contagiosos de una mortalidad promedio, y por lo tanto van a venir uno tras otro. Así que para poder enfrentar semejante desafío, la verdad que la Argentina ha hecho algo que creo que ninguno de nosotros sabíamos que teníamos la capacidad real de poder hacerlo. Aplauso para Alberto Fernández, aplauso para el PRO, aplauso para los radicales que están entrando también en esta lógica. Creo que todos esos que han entrado en esta lógica, si sale bien, porque si sale mal, se lleva todo puesto a los buenos y a los malos. Pero si sale bien, aplausos para los que lo hicieron.
Desde el punto de vista post-pandemia, esto ya se ha visto también en la Segunda Guerra Mundial, y cuando se hacen acuerdos políticos tan sólidos que logran victorias, como la que podría ser la victoria de salvar vidas en la pandemia, esto va a tener fuertes implicancias en la política argentina post-pandemia. Eso también le da un gran espacio al movimiento obrero, porque el movimiento obrero parte, el clima de solidaridad patriótica siempre favorable para el desarrollo del movimiento obrero, porque eso es lo que genera negociaciones colectivas. No sé, ahí hablábamos con Fabián el otro día, este es un buen momento para escribir el convenio colectivo del sector docente. ¿Por qué? Ahora no se va a discutir un convenio colectivo, pero es altamente probable que si sigue este clima de consenso, de alto consenso nacional, sí se pueda alcanzar el convenio del sector docente post-pandemia. Es totalmente creíble, es totalmente posible. Tenemos que estar ahí paraditos ese día en la puerta del Ministerio de Educación con el convenio en la mano. Así que esto es lo que yo veo de lo que va a ir pasando. Preparémonos, esto no terminó. El cierre de las escuelas va a durar mucho, mucho. No es el peor sector la educación. Piensen lo que es el turismo, piensen lo que es las empresas aeronáuticas, piensen lo que es los espectáculos deportivos, los espectáculos artísticos. Eso es un desastre. Esos sectores económicos son un desastre. Va a haber que haber una gran solidaridad social para sostener las ciudades y las empresas y los empleos que están en esos sectores, que no están ni a la vista si alguna vez va a volver a haber turismo o si alguna vez va a volver a haber un Cosquín. No está ni a la vista eso. Pero el sector docente es un sector intermedio. Ahí salió un cuadro lindo el otro día de los sectores ganadores y perdedores. Se llama Winners and Losers. Feo el título, porque además acá no hay ganadores y perdedores. Pero bueno, pero no estaba mal. Era un cuadro yankee que mostraba los ganadores y los perdedores. Entre los ganadores están, obviamente, el sector de salud. Es absurdo decir eso, porque el sector de salud está perdiendo la mitad de su personal. Son los muertos. En algún momento habrá que hacer un homenaje a todos los trabajadores que trabajaron en pandemia, porque la mayoría de los muertos están ahí, ¿no? Así que es absurdo decir que el sector de salud es un sector ganador. Pero bueno, lo dicen. Y en la otra punta está el turismo. Y el sector de educación está en el medio. El sector de educación, bueno, como todos los sectores, se ha visto tensionado para ir hacia la educación virtual, ver cómo se puede hacer para tomar. Ahí veíamos en la conferencia global de la Internacional de Educación del otro día, todos los docentes del mundo muy preocupados por cómo tomar los exámenes. Bien, hay una cantidad de desafíos que te imaginas que cuando salga esto vamos a tener que tomar realmente en serio, y además ver si realmente podés volver a mandar a millones de personas a los colegios, a las escuelas, a las facultades, en los subtes, en los colectivos, sobre todo en las grandes ciudades. Eso no se sabe todavía. Me parece que es muy optimista en pensar que el 1 de junio empiezan las clases, en mi opinión. Muy optimista. En China todavía hoy no volvieron las clases, Y China empezó en diciembre. Y estamos a 5 meses. Así que no lo sé. Pero bueno, el sector de educación tenemos que, como todos los demás en este mundo, tenemos que asumir la responsabilidad que significa estar frente a semejante catástrofe, y con un sentido solidario aportar lo nuestro para salvar nuestro sector sin matar a los demás sectores. Acá es fundamental eso, esa lógica, ¿no? No se trata de salvar la educación hundiendo a la salud, o hundiendo al turismo, o hundiendo, no se trata, si hacemos eso morimos todos. Creo que es la gran enseñanza de esta pandemia. Si queremos salvarnos nosotros matando a los viejos,
y nos morimos todos. Bueno, creo que ahí estamos. Fue muy pesimista. Espero que no haya sido muy... Fue muy pesimista. Pero no sé, No, hay que Pepe, decir lo que es. Vamos a ordenar Pepe, me parece... Vamos a ordenar la conversación, ¿sí? Para Listo, que yo. todos puedan... Le damos la bienvenida Me a pareció Casaro, genial. el compañero Casaro, que se incorporó a la reunión, y vamos a ir en orden. A los que quieran hacer uso de la palabra, le indican, como está de moderador de la reunión, el compañero Paredes, creo. Así que vamos a ir haciendo el uso de la palabra. Bien, ahí me parece que están activando todos los micrófonos, salvo aquellos que se activaron desactivaron en forma manual. Así que bueno, estaría bueno que vamos por orden. Si levantamos la mano. Con un tiempo. Con un tiempo. Sí, por favor, tratemos de ser moderados. Me parece 5 minutos. No, se va mucho. 2 minutos. 2 minutos. Bueno. Bueno, comenzamos. No sé quiénes comienzan. Yo los tengo en orden acá en la pantalla. Me parece que si quieres vamos comenzando por el orden de pantalla, así después no se me cruza. Jorge Donato, ¿alguna pregunta? No, no hay mucho para agregar después de lo que dijo el compañero Robles. Creo que la vista sobre todo el mundo es la más correcta que hay. Algo va a cambiar y va a cambiar mucho. Sobre todo en lo que nos atañe entre seres humanos, es decir, alumnos docentes, alumnos, y cómo vamos a proceder en cada escuela y cómo vamos a hacer esa incorporación de los alumnos a las escuelas. En lo que es en lo gremial también va a cambiar mucho. Uno puede tener muchas ideas locas, ¿no? Como decir, bueno, es un momento para decir al afiliado no descontarle. Es una idea, ¿no? También se puede decir cómo llegamos a ellos para que se sientan acompañados, para que se sientan preservados por nosotros, y haciéndoles llegar que van a preservar su trabajo. ¿Cómo hacemos para llegar por esta nueva forma de volver a comunicarnos? Bueno, son todas preguntas que van a quedar en el tintero y el tiempo no va a marcar. Si hay alguien que me lo pueda más o menos abrir el panorama, me gustaría escucharlo. Nada más, compañero. Gracias, Jorge. Pepe, ¿te parece que hagamos como un compendio de todo? ¿Vos vas tomando nota o vamos respondiendo uno por uno? ¿Qué te parece? No, pero, se escucha lo mío, ¿no? Sí. Sí. No, pero a mí me parece, yo no soy quien para contestar nada acá, porque repito lo que dije al principio, acá no hay especialistas ni nadie que conozca nada. Me parece más la cosa colectiva de, digamos, plantear nuestras dudas y entre todos ir pensando nuestras dudas. No las vamos a responder en 5 minutos, no se sabe. Qué sé yo, por ejemplo, el tema de no descontar, no cobrar las cuotas sindicales. Y entonces, ¿cómo mantenemos a los compañeros que trabajan en los sindicatos? ¿Cómo hacemos para luchar por los derechos de los trabajadores sin esas cuotas? A mí me parece que la lógica que tenemos que llevar es la lógica de que cada uno y cada una de los argentinos y de los trabajadores argentinos y argentinas
tiene que estar